sostuvieron entre ellos y la cargaron hasta cruzar el río. Al llegar al otro lado, la bajaron y ella siguió adelante. Después de caminar casi otra milla o más, el segundo monje comenzó a quejarse. «Mira mi ropa», él dijo, «estoy sucio por cargar a esa mujer de un lado a otro del río. Y mi espalda me duele por levantarla, siento que se me aprieta más cada minuto». El primer monje solo sonrió y que asintió con la cabeza. Después de unas millas más, el monje se quejó otra vez. «Me duele la espalda tanto, y es culpa de que tuvimos que cargar a esa mujer loca por el río. No puedo seguir adelante por el dolor». El primer monje miró a su amigo en el piso, ahora que estaba acostado y gimiendo, y dijo, «¿Te has preguntado por qué no me quejo?» Y le dijo, «Te duele la espalda porque tú aún estás cargando a la mujer, pero yo la dejé hace 5 millas atrás». Ahora, no pierdan el punto de la lección. Estás herido, ¿verdad? Hay personas aquí hoy que están heridas y han estado heridas por mucho, mucho tiempo. Algunos tal vez casi toda su vida por algo que les pasó en la niñez. Y es porque han rehusado rendirlo. Hoy es el día que usted lo dejará. Amén. ¿Cuántos han oído esto y sí recibieron del mensaje? Bueno, se titula Agotados pero no amargados. Todos seremos heridos en la vida. No importa quién sea, cuál sea su trasfondo. Ya ha sido herido y probablemente será herido de nuevo. Pero las buenas nuevas son que el gran sanador vive por dentro de nosotros como creyentes en Jesucristo. Y sabe, yo fui herida muchísimo en mi niñez, abusada por mi padre, por tíos, mi abuelo. Me casé con el primer tipo que encontré. A la edad de 18 años me casé y eso fue, bueno, la cosa más tonta que pude haber hecho porque él estaba en peor condición que yo. Y sabe que muchas veces la gente herida se casa con alguien herido y después siguen hiriéndose uno al otro. Y lo hice porque estaba desesperada. Yo pensé que nadie jamás me amaría, así que agarré al primer tipo que pude encontrar. ¿Cuántos saben que es una tendencia cuando tiene temor de la soledad? Acepta algo, aun si sabe por dentro que eso no es lo mejor. Amén. Sí, predique. Sí. Pero después se da cuenta al tenerlo, que ya lo tiene, y llevábamos 5 años de casados, pero era más que un chiste, porque él constantemente estaba de mujeriego con otras, no trabajaba. Era un estafador y un ladrón y escribía cheques sin fondos, ya sabe. Es que era un lío y me dejaba todo el tiempo. Me abandonó en Albuquerque, me abandonó en Oakland, California y tuve que pedir dinero prestado para viajar a casa en autobús. ¿Por qué será que las mujeres que han sido heridas se casan con alguien así y luego siguen regresando a su marido, siguen regresando a él? Vaya, me están oyendo y siguen regresando a él. Merece algo mejor que eso. Y yo también lo merecía, pero tiene que pararse por sí mismo. Firme, amén. Usualmente recibimos lo que soportamos en la vida. Pues tuve un hijo al final de ese matrimonio y perdí un bebé y después tuve a mi hijo. Estuvimos casados 5 años y este niño nació casi al final del matrimonio y le puse David. No era el nombre de mi esposo. Le di el nombre de mi hermano, vean. Pero después conocí a Dave cuando mi hijo David tuvo 9 meses. Y Dave y yo salimos 5 veces. Me pidió que me casara con él. Yo siempre bromeo y probablemente es cierto que me tuvo que pedir antes de saber lo que vendría. De otra manera nunca lo hubiera hecho. Y yo tenía, les cuento, un paquetón de problemas. Y cuando me paro aquí les digo que la palabra de Dios funciona y que le cambiará y le sanará. Yo no se lo digo porque yo leí un libro. He experimentado el poder sanador de Dios en mi vida. Pero les digo que requiere más que solo orar para ser sanados. Nosotros oramos. Y pienso que tenemos una idea equivocada de la oración. Pensamos que al orar, Dios arregla todo. Pero ¿saben lo que he aprendido más y más, aún en los últimos 2-3 años? Que cuando oramos, muchas veces Dios nos muestra lo que debemos hacer.
Y yo no digo que Dios no se mueva sobrenaturalmente. Todo lo que no podemos hacer, Él hará por nosotros. Si no vamos a hacer nada y esperamos que Dios haga todo, entonces nada va a ocurrir. Y si usted ha sido herido grandemente por alguien, usted puede ser completamente sanado y ser restaurado. Pero no le voy a contar algo fabricado, un cuento de hadas, porque eso no será fácil. Tomará tiempo. Requiere que usted haga algunas cosas que usted tal vez no quiera, cosas que usted no cree que son justas, como perdonar personas. Y tal vez que Dios le pida que bendiga a esas personas. Mire, esta es la cosa. Porque alguien le trató a usted mal, eso no le da a usted licencia para tratarles a ellos mal. Y yo no sé lo que nos hace pensar eso. Dios nunca nos dice que le demos a otros lo que ellos nos dieron. Él siempre dice, trátalos como tú quieres ser tratado. Y muchas veces uno tendrá que tratar a alguien bien por largo tiempo antes de que ellos comiencen a tratarle bien. Y con la posibilidad que nunca cambien. Pero este es el punto. El número de años que tenemos aquí en la tierra es tan limitado. No creo que uno se da cuenta en sus años 20 y 30 que tan rápido uno llegará a los 60, 70 y 80 años. Amén. Y sabe, mi vida ya he vivido. Casi toda mi vida. Y les cuento esto, yo voy a trabajar más y yo voy a enojar al diablo mucho más en estos últimos años que me quedan. Porque lo que Dios ha hecho en mi vida es absolutamente asombroso. Y les puedo decir, en la actualidad es totalmente imposible. Si hubiese sido otra cosa, pero no Dios, es que no hay forma que lo que Dios ha hecho en mi vida hubiera pasado. Y Él puede, y Él está ahí y quiere hacer exactamente lo mismo en cada una de sus vidas. Pero lo primero que tiene que dejar es toda amargura, todo resentimiento, todo el odio, todas las ofensas. Usted tiene que soltar esas cosas, porque así como leí antes de que empezara, y actualmente el sermón en Marcos 11 dice que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, creyendo que lo hemos recibido, lo recibiremos. Sin embargo, cuando está en pie orando, si tiene algo contra alguien, tiene que dejarlo, soltarlo, desatarlo, o su Padre Celestial no puede perdonarle. ¿Puede alguien, por favor, escucharlo lo suficiente hasta que lo crean? ¿Se dan cuenta de lo que eso dice? Que cualquier oración que yo haga, si estoy orando con falta de perdón en mi corazón, Dios no puede y no va a contestar esa oración. A veces estamos orando que Dios cambie a alguien y estamos en el medio odiando a la persona que pedimos que cambie. Y sabe, no puede amar lo que quiere que alguien sea, tiene que amarles donde están. ¿Me escucharon? No podemos amar donde queremos que esté alguien, sino amarles donde están ahora, y eso les ayudará a llegar a donde tienen que estar. Y yo no sugiero que usted deje que personas le abusen o que deje que tomen ventaja de usted. Eso no es de lo que hablo para nada. Pero sí estoy diciendo que usted no puede cargar esto por ahí en su corazón. Piense acerca de lo que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo, perdónales. Y leímos en otro lugar, cuando le desertaron, él dijo, Señor, perdónales. Y sabe, yo pienso que muchas veces cuando la gente nos hiere, realmente no saben lo que hacen. Están actuando por su dolor, y muchas veces la gente nos hiere y no sabe que nos han herido. Y no estoy diciendo para nada que mi padre no sabía lo que él me estaba haciendo cuando estaba abusándome sexualmente, que eso estaba mal. Él tenía que haber sabido. O no hubiera ido a los extremos que fue para esconderlo. Pero yo realmente no creo que él entendió lo que eso me hacía a mí. Yo no creo que él... Y mire, realmente él tenía sus 80 años cuando él me dijo,
tenía idea cuán malamente te traté. Y él creció en un hogar lleno de incesto, así que él actuaba un comportamiento aprendido. Y la gente herida hiere gente. Cuando uno aprende eso, le ayuda el ser capaz de poder superar cosas que la gente le hace. Hay tanto estrés en el mundo y la gente hoy día están a punto de explotar y terminan hiriendo a otras personas. Y entonces dejamos que nos hieran al estar amargados y miserables. La vida hiere gente. Así que déjeme preguntar, ¿está amargado porque su vida ha tenido más pruebas que lo normal y cosas amargas? Sea honesto hoy. ¿Cuántos han tenido una vida difícil, una vida dura, fea? Pues yo también. Mire, tuve cáncer de la mama y yo sufrí de migrañas. Yo fui abusada en mi niñez y, ¿verdad?, así sucesivamente. Pero Dios me ha compensado, ¿verdad? Dios me ha compensado todo. Déjeme decirle algo. La vida no es justa, pero Dios es justo. La vida no es justa, pero Dios es justo. Y el diablo le herirá de cualquier forma que pueda herirle, porque, para ser honesto, él le odia. Él odia a cualquiera que ama a Dios, porque él odia a Dios. Y el momento que usted decide seguir a Jesús, el enemigo va a estar detrás de usted desde ese momento. Usted tendrá recesos, gracias a Dios que hay recesos, pero cuando él estaba tentando a Jesús en el desierto por esos 40 días y 40 noches, la historia está en Lucas capítulo 4, él dice que después de haber completado su ciclo de tentaciones, mire eso, siente usted que a veces tiene una y otra cosa que le pasan, ¿verdad? Después de haber completado su ciclo de tentaciones, él se fue para esperar por un momento más oportuno. Y yo pienso que eso es tan interesante. Tenemos que ser más listos y tenemos que velar y orar. Y eso significa que aprendamos lo suficiente acerca de cómo opera el enemigo, que podemos atraparlo rápido. Porque la mayoría de la batalla es en nuestra mente. La vida no es tan mala si aprendemos cómo verla en la forma correcta. ¿Cuántas personas miran todo el tiempo a lo que no tienen y nunca se molestan en ver lo que sí tienen? Cuando dije cuántos han tenido una vida bastante dura, alrededor de la mitad de las manos subieron y estoy segura de que tuvieron una vida dura. Pero les aseguro que se pueden ayudar a sí mismos ahora mismo, hoy, haciendo lo que yo he tenido que aprender a hacer. Yo tengo que no ver lo que no tengo y lo que no he tenido y lo que he perdido y lo que me perdí y ver lo que sí tengo y lo que Dios ha hecho por mí. Y yo aún me pregunto a veces, de vez en cuando yo me hallo a mí misma preguntándome y me pregunto, ¿cómo sería tener una mamá y un papá que en realidad me amaran? Me pregunto cómo sería el tener un papá a quien acudir por consejos. A una mamá que realmente le defendiera. Me pregunto cómo sería el tener una hermana con quien uno pudiera hablar y pasársela. Me pregunto cómo sería el poder ser realmente un niño. Mi niñez me fue robada, yo nunca pude ser una niña. Pero ¿sabe qué? Dios me ha devuelto mi niñez en mis años mayores en la vida. Dios es un Dios de justicia. ¿Sabe lo que eso significa? Él siempre cambia lo malo en recto. La vida puede que no sea justa, pero óigame lo que le voy a decir, porque si se le pasa esto, perdió el objetivo entero. Sí está dispuesto a hacer las cosas como Dios manda.
Ahí ya les resumí cómo opera esto. Si está dispuesto a hacer las cosas como Dios manda, Él le compensará muchas veces y aún más por cualquier cosa mala que jamás le haya sucedido, si está dispuesto a hacer cosas a la manera de Dios. Y eso significa que usted está dispuesto a obedecer a Dios, sea que quiera o no, sea que piense que es justo o no, sea que se sienta bien o no, sea que le guste o no. Usted se comprometió a hacer las cosas a la manera de Dios porque realmente sí cree que Dios es más listo que usted y que sus caminos funcionan. Hasta el tiempo que parta de aquí, si Dios quiere y por la gracia y la misericordia de Dios, ni una persona salga de aquí llevándose amargura e ira y falta de perdón con usted, sino mejor déjela aquí, vaya adelante, déjela ir y ocúpese en el asunto de vivir y disfrutar su vida. Amén. Sí. Salmo 37. Los primeros 10 versos, ¿vamos a verlos todos? No se preocupen por los malhechores, ni tengan envidia de los malvados, pues ellos se secarán rápido como la hierba y se desvanecerán como la hierba verde. Confía, depende de y ten confianza en el Señor y harás el bien. Wow, yo ni siquiera sé si usted sabe cuán importante el verso 13 es en el Salmo 37. Yo eché mano de esto unos 5 o 6 años atrás. Y el libro que escribí, Confianza Inquebrantable, hay 2 capítulos ahí, confía en Dios y haz el bien. Y sabe, cuando uno tiene problemas, uno siempre oye, confía en Dios, confía en Dios. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice. Confía en Dios, y mientras confía en Dios, enoje al diablo lo más que pueda, al ser tan buena como pueda ser, con la mayor cantidad de personas que pueda. Porque eso es exactamente lo opuesto de lo normal en una persona y su proceder. La gente normal, cuando son heridas, se malhumoran y quejan y no quieren estar cerca de nadie y se desquitan con todo el que está cerca. Pero la Biblia dice que mientras peor esté herido, aún más bien debe hacer por otros. ¿Quién quiere hacer eso? Vencemos el mal con bien, Romanos 12:21. Ese es el mayor y más poderoso secreto espiritual en la Biblia. Si cosas malas han sido hechas a usted, usted nunca las vencerá ni superará devolviéndole a otro lo que usted recibió. Vea, yo pasé años. Yo estaba tratando de hacer que mi esposo pagara por lo que mi papá me hizo. Y sabe, uno hace eso cuando uno está enojado con alguien y no puede vengarse. Uno se desquita con otras personas en su vida. ¿Cuántos saben que hacen eso? Y no fue culpa de él. Yo lo trataba a él como si fuera su culpa porque yo quería que alguien pagara. Yo quería que alguien pagara. Pero entonces en Mateo 18 vi que cuando al hombre se le pedía que perdonara a alguien una pequeña deuda, él no pudo pagarla. El hombre no la pudo pagar. Solo Dios puede pagarle por lo que le han hecho a usted. Las personas no pueden pagarle, solo Dios puede reponer eso. Y Él no solo le dará lo que le fue quitada, Él dará el doble de lo que le quitaron. Sí,
hace las cosas así. Confía en Dios y hace el bien. Deje de preocuparse tanto por lo que los demás le han hecho y haga la mayor cantidad de bien que pueda cada día de su vida. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Entrega tu camino al Señor. Confía también en Él y Él lo hará. Él hará que tu justicia, tu búsqueda de rectitud ante Dios sea como la luz y tu juicio como el resplandor del mediodía, el sol. Estate quieto ante el Señor, espera pacientemente por Él y encomiéndate a Él. No te quejes, refunfuñes ni agonices por causa del que prospera en su camino, por el hombre que desempeña esquemas malvados. Cese de ti el enojo y abandona la ira. Cese de ti el enojo y abandona la ira. No te quejes, solo lleva al mal. Y los que hacen el mal serán cortados, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. De aquí a un poco, y el malvado será quitado para siempre. Aunque mires cuidadosamente donde antes estaba, él no se hallará. Dios se encargará de sus enemigos si usted espera en Él. En Isaías 61:7 dice, en lugar de tu antigua vergüenza, tú tendrás doble porción. Y en vez de humillación, tu pueblo gritará de gozo por su porción. Por lo tanto, y escuchen esto, en su tierra, me alegra que no dice cuando vayan al cielo. Por lo tanto, mientras aún están aquí, en esta vida, viviendo su vida, usted poseerá el doble de lo que abandonó. Y eterno gozo será suyo. Alguien dele a Dios alabanza. Cualquier momento que usted maneja a sus enemigos como Dios dice que los maneje, óigame bien, habrá una recompensa en su vida. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? ¿Han perdonado a alguien que les hirió? Y usted puede ver cómo Dios les bendijo en su vida por causa de eso. Alguien que haya visto a otro venir al Señor porque usted estuvo dispuesto a perdonar. Y vea, mi papá fue salvo, no sino hasta los 83 años, pero el diablo no se lo quedó. Amén, amén. La Biblia dice en Marcos 4:17 que muchos están ofendidos por problemas. Estas son personas sin raíces profundas. Escuchan la palabra y suena emocionante hasta que tienen que aplicarla.